A Dios por todo. Les invito para que leamos juntos San Mateo 7:12. San Mateo 7:12. Muy bien, ¿ya lo tenemos? Vamos a leer todos juntos este versículo y lo vamos a leer 2 veces. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Otra vez. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Señor, te damos gracias, alabamos tu nombre, Señor, y rogamos, Padre Santo, tu bendición, tu permiso, mi Dios, tu aprobación, para que podamos, Señor, meditar en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Pensar en los demás es algo que solamente le corresponde a los hijos de Dios, porque tenemos la naturaleza de Dios. Dios pensó en nosotros y lo que hizo fue enviar a su Hijo, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer nosotros? Pensar en los demás. ¿Cuándo pensamos en los demás? Había un hombre que iba por la calle en la noche, caminando. Iba con los ojos cerrados, pero llevaba una linterna en la mano. Entonces una persona que lo vio le llamó la atención y le dijo: oiga, señor, ¿usted es ciego? Dice: sí. Entonces, ¿por qué lleva una linterna? Dice: para que los demás no tropiecen conmigo. Esa enseñanza tan sencilla, podríamos decir, tiene mucha profundidad. Una persona que piensa en los demás lo hace a pesar de sus propias limitaciones, a pesar de sus propios problemas, porque piensa en los demás. Por eso el cristiano se esfuerza. Por eso el cristiano no dice: ay, pues, ay, cuando yo quiera, cuando a mí me plazca, o como dicen algunos, cuando me nazca. No sé qué, ¿verdad? Esas expresiones que usamos. Pero ¿qué denotan esas expresiones? Egoísmo. Egoísmo, el ego. Y si nosotros hemos estudiado la palabra del Señor, que yo creo que sí, debemos saber que lo primero que quita el Señor en un corazón es el egoísmo. Si una persona egoísta dice que conoce a Dios, es mentiroso, porque solamente piensa en Él. Y eso es importante que nosotros lo tengamos muy presente. El Señor dice: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué es lo que usted quisiera que los demás hicieran con usted? Dentro de esas todas las cosas, ¿a usted quieren que lo respeten? ¿Qué debemos hacer? Pues respetar. Debemos respetar a la persona. Debemos respetar las pertenencias de la persona. Debemos respetar al esposo, a la esposa de la persona. Debemos respetar el tiempo de la persona. Debemos respetar los compromisos que adquirimos, los compromisos a los cuales nos comprometemos.
porque somos personas que por tener la naturaleza de Dios, por haber regresado a nosotros la imagen de Dios, tenemos ese privilegio. Es incorrecto, conociendo al Señor, seguir pensando solamente en nosotros. Es incorrecto. Por eso, amados hermanos, esto que el Señor le llama la regla de oro va en el sentido positivo. Algunos piensan en esta regla de oro en el sentido negativo. Lo que no quieras que hagan los demás contigo, no se lo hagas a nadie. Pero la Biblia no dice así, porque este sentido nos lleva a no movernos. No quiero que los demás se metan conmigo, entonces yo tampoco me meto con nadie. Pero en ese no me meto con nadie, tampoco me muevo para hacerles bien ni para hacerles mal. Simplemente estoy conmigo mismo. Es lo mismo, es el egoísmo. Pero el Señor dice: todas las cosas que los demás quieras que hagan contigo, tú hazlo. Así se le conoce a esto, el sentido positivo de la regla de oro. Por lo tanto, amados hermanos, pensar en los demás, a pesar de tener uno sus propios problemas, dificultades y limitaciones, es una característica cristiana. Una característica cristiana. ¿Qué hace entonces que una persona se preocupe por los demás? No sé si a usted le han pedido, por ejemplo, ahorita que vas a la oración, ¿puedes orar por mí? ¿Verdad? Tú que vas al templo, ¿le puedes pedir a Dios por mí? ¿Y qué hace usted? Pues pide por esa persona. Pero qué difícil a veces es hacer lo contrario, ¿verdad? Porque todos queremos que los demás, pues, como decíamos, nos respeten, nos ayuden, oren por nosotros, nos hagan favores. Pero cuando nosotros tenemos que hacer eso, entonces no podemos, ¿verdad? Y eso es lo que no debemos hacer, porque la palabra de Dios no nos enseña eso. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pensar en los demás es un privilegio de los hijos de Dios. Yo estoy contento porque la hermana Eli pensó en mí, porque me trajo un termo muy bonito, porque pensó en mí. Qué bonito. Gracias, hermana. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, la Biblia, en labios del Señor Jesucristo, nos dice que debemos ir todavía más allá de amar, de pensar en los que amamos. Por eso es una característica cristiana, de los cristianos. La palabra de Dios dice: si alguien te obliga a ir con él, cargar algo, una milla, ¿qué dice? Ve con él 2. Y esto es una referencia, hermanos, a la ley romana. La ley establecía o facultaba a la autoridad para que si ellos iban cargando algún bulto, le podían pedir a cualquier persona de las que iban pasando: ayúdame. Y la ley establecía que debería hacer eso por una milla. Por eso habla de eso. Entonces, ¿por qué 2? Porque hacer más de lo que se nos pide es una característica cristiana. Es una característica cristiana. Pensar en los demás, no solamente en los que nos aman,
sino en los que no nos aman para hacerles bien, es una característica cristiana de un seguidor de Cristo. Por eso dice el Señor en este verso de 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es decir, si alguno es cristiano, ¿qué dice? Nueva criatura es. Eso quiere decir que sus pensamientos son de acuerdo a Cristo, que sus sentimientos son de acuerdo a Cristo. Sus palabras no se lo merece. ¿Le vas a ayudar a esa persona? No se lo merece. ¿Le vas a calentar la comida a tu esposo? No se lo merece. Muchas de esas son nuestras expresiones a pesar de que somos cristianos, porque no hemos entendido lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero esta es una característica cristiana. Todas las cosas viejas pasaron y todas son ahora nuevas. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer que una persona piense y se preocupe por los demás? Solo el amor, solo la presencia de Dios en el corazón, de manera real, puede hacer que nosotros deseemos compartir algo con alguien, no solamente con aquel que no tiene, sino también y principalmente con aquel que no nos va a poder devolver el favor. Cuando usted hace algo por alguien y sabe que esa persona no va a poder pagarle, y usted tiene en su corazón el amor suficiente como para dar por perdido ese dinero, por decir así, eso es lo que le agrada a Dios. Pero además es hacer algo por alguien aún cuando esa necesidad no sea requerida, es decir, no cuando alguien me pida prestado, sino porque yo veo que hay alguna necesidad y entonces hacemos algo por esa persona, aunque según nosotros no lo merezca, porque es una característica cristiana. Por eso, amados hermanos, solo el amor de Dios puede hacer que usted invite, por ejemplo, a algún joven de los que vienen a estudiar a la ciudad y que asisten a la congregación, y que le diga un domingo: te invito a comer, porque usted está atento a las necesidades de los demás, está pensando en los demás. Ejemplos hay muchísimos, pero la característica es todo aquello que quieras que los demás hagan contigo. ¿Qué dice el Señor? Hazlo tú con los demás. Pensar en los demás es una evidencia muy práctica de que nuestro corazón le pertenece al Señor. Por eso, amados hermanos, debemos preocuparnos por hacer bien las cosas, por iniciar a tiempo, por si alguien no tiene cómo regresar a su casa y usted tiene la posibilidad de ayudarle, hacerlo. Yo sé que todos podemos tener algún ejemplo, pero lo importante es que esa característica de pensar en los demás sea algo personal, que esté siempre en el corazón de los demás. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.